Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento bastante denso, Y muy extenso, ¿sí? muy extenso. Hablamos del Plan de Gobierno de Libertad Popular 2026-2023. Y bueno, nuestra misión en esta sesión es destilar este texto. Queremos entender exactamente cuál es el diagnóstico que hace este partido sobre los problemas actuales del Perú. Y por supuesto, cuáles son las soluciones concretas que proponen, ¿no? Exacto. Es un recorrido que va desde una crisis institucional profunda, pasando por la seguridad, la salud, hasta llegar a la economía. Pero antes de arrancar, Sí, antes de entrar en materia, es vital hacer una aclaración obligatoria y explícita para quienes nos escuchan hoy. Este análisis es estrictamente neutral. no tomamos partido, no respaldamos ni criticamos las propuestas que vamos a discutir. Nuestra labor aquí es puramente analítica. Vamos a traducir y estructurar la información del documento original. Para que cada persona en la audiencia pueda sacar sus propias conclusiones. Exactamente. Se trata de poner las cartas sobre la mesa tal y como las presenta el texto. Ese es el enfoque que vamos a mantener en toda la conversación. Y, a ver, para entrar ya en el tema, hay un aspecto del documento que llama de inmediato la atención. No ven los problemas del país como fallas aisladas. No, para nada. Lo describen como un sistema colapsado. Un sistema colapsado. Dibujan un Estado que regula demasiadas cosas en el papel, pero que en la práctica está completamente ausente en los lugares y momentos donde más se le necesita. Ok, vamos a desempacar esto. Empecemos por la filosofía central del texto y lo que ellos denominan la crisis institucional. ¿Cuál es exactamente la enfermedad que diagnostican aquí? El diagnóstico político que plantea el documento es bastante severo. Señalan que desde el año 2016, el Perú sufre de una inestabilidad permanente. Argumentan que el Congreso ha instaurado de facto lo que ellos denominan un parlamentarismo sin contrapesos. O sea, perciben un desequilibrio total en el poder. Exacto, un escenario donde el balance democrático se ha roto, y a esto le suman un concepto central en su análisis, que es la corrupción estructural. Que es un término fuerte. Muy fuerte. Citan directamente el trabajo del historiador Alfonso Quirós, y el documento detalla cómo verdaderas mafias han capturado el aparato del Estado para beneficio propio a lo largo de los años. Y esto tiene repercusiones internacionales, ¿verdad? Claro, apuntan a que como resultado de todo esto, el Perú es catalogado hoy como una democracia defectuosa, según el índice de The Economist. Esto evidencia un Estado de derecho en declive. Es una radiografía bien compleja. Y frente a ese diagnóstico, el plan propone una filosofía base, inspirada en figuras históricas alemanas como Konrad Adenauer y Ludwig Erhard. Lo resumen en una frase que parece ser el núcleo de su visión. Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Esa misma. ¿Cómo justifican esa visión? El texto se apoya muchísimo en la teoría institucional moderna. Citan a los economistas Daron Acemoglu y James R. Robinson. Para ponerlo en términos sencillos, Acemoglu sostiene que una institución extractiva es como un peaje. Un peaje donde unos pocos cobran por el esfuerzo de muchos. Exactamente. Cobran sin dar nada a cambio, exprimiendo la riqueza del país. Y el documento argumenta que la corrupción en Perú ha convertido al Estado en un peaje gigante. Entiendo. Entonces la tesis es que el libre mercado no puede funcionar en ese escenario. No. Requiere imperativamente de instituciones inclusivas, tanto en lo económico como en lo político, que garanticen igualdad de oportunidades. Entonces, si el diagnóstico es que las instituciones son extractivas y están capturadas, ¿cuáles son las herramientas específicas que proponen para desarmar ese peaje? Plantean reformas en varios frentes institucionales. Primero, proponen retornar a un equilibrio presidencialista. Para evitar la parálisis entre Ejecutivo y Congreso. Exacto. Segundo, sugieren una renovación escalonada del Congreso por tercios. La lógica detrás de esto es generar una mayor memoria institucional. Claro, porque si cambias a todo el Parlamento cada 5 años, el sistema sufre una amnesia colectiva, ¿no? Tal cual. Dificulta pensar a largo plazo. Y tercero, para atacar la corrupción directamente, proponen implementar mecanismos de contratación electrónica en tiempo real. Esa parte me pareció clave. En lugar de tener procesos oscuros en papel que tardan meses y, bueno, se prestan para sobornos,
Buscan que todo el proceso de compra sea digital. Digital y visible para cualquier ciudadano al instante. Y, a ver, si conectamos esto con el panorama general, la premisa del partido queda muy clara. Sin resolver primero esta profunda crisis institucional, ninguna otra reforma económica tiene sentido. Construir desde los cimientos. Exacto. Si las instituciones siguen siendo ineficientes, el dinero destinado a construir un hospital simplemente se va a perder en el camino. Tiene sentido lógico. Y esa idea de urgencia nos lleva a otro punto crítico del documento, que es la seguridad. Un tema ineludible hoy en día. Absolutamente. Y la plantean no como un tema más de la agenda, sino como el prerequisito absoluto para el desarrollo. Aquí el texto hace un contraste histórico que me pareció fascinante. Señalan que en el pasado el Perú enfrentó al terrorismo, al cual definen como un enemigo externo al Estado. Pero diagnostican que el crimen organizado actual, la extorsión sistemática y el sicariato funcionan de manera distinta. Los catalogan como un enemigo interno. Un enemigo interno que ha permeado las instituciones al punto de empezar a comprar a la policía y a diversas autoridades. Es una distinción crucial para ellos. Y frente a este enemigo interno, el plan critica duramente la respuesta que ha tenido el Estado últimamente. Sí, argumentan que la estrategia de declarar estados de emergencia es ineficaz. La catalogan como altamente costosa y meramente simbólica. Porque suspender derechos constitucionales temporalmente no desarticula las redes criminales. Ni corta sus fuentes de financiamiento. Exacto. Es una analogía que se me viene a la mente. Es como tratar de curar una infección grave tomando analgésicos. Te quita el síntoma por un rato, el estado de emergencia, pero la bacteria sigue ahí. Sigue ahí, multiplicándose. Entonces, ¿qué proponen exactamente en lugar de analgésicos? ¿Cómo se ve ese cambio? Proponen cambiar a un enfoque basado puramente en inteligencia estratégica y tecnología. Por ejemplo, plantean un registro biométrico obligatorio para todos los conductores de motos y taxis. Claro, para eliminar el anonimato de los vehículos que más se usan en actos delictivos. Así es. Y también mencionan la implementación de la huella balística obligatoria. Ah, la huella balística. Esto es para toda arma de fuego que ingrese al país, ¿cierto? Para absolutamente toda arma legal. Esto significa que antes de que se venda, se dispara y se registra la marca única que deja en la bala, como una huella digital. Si esa arma se usa en un crimen, cruzan la bala con la base de datos y saben a quién le pertenece al instante. Exactamente. Además, proponen prohibir los chips de celular prepago anónimos. Esto está directamente ligado a la extorsión. Porque hoy es muy fácil comprar un chip sin dar un nombre real y hacer llamadas desde las cárceles. La propuesta exige que cada chip esté vinculado obligatoriamente a la biometría facial o dactilar del comprador. Y a nivel de fronteras, la propuesta también escala significativamente. Estipulan blindar los 7.000 kilómetros de frontera terrestre con un despliegue de tropas. Buscan frenar el crimen transnacional y el contrabando de armas de raíz. Y un detalle importante para quienes están en la primera línea, proponen aumentar la propina del servicio militar voluntario a corto plazo, pasando de 250 soles a 500 soles. Bien, si la seguridad y las instituciones son los cimientos, el documento pasa luego a los pilares sociales: la salud, la vivienda, el agua. Y los datos duros que presentan ahí son muy crudos. Sí, muy crudos. Diagnostican que el 44.6% de las viviendas están en condiciones inadecuadas. Reportan casi un 44% de anemia en niños pequeños y afirman que hay un déficit de 3.2 millones de peruanos sin agua segura. Y el análisis que hacen para explicar esto va más allá de la falta de dinero. En salud apuntan a una fragmentación crónica. El Ministerio de Salud es salud, los gobiernos regionales operan como islas. Islas que no se comunican. Y le suman una crítica durísima a las compras por emergencia de medicamentos. Que según el texto están llenas de irregularidades, y en el caso del agua señalan que el 96% de las empresas prestadoras de servicios, las CPS, presentan pérdidas operativas y están prácticamente quebradas. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque las soluciones intentan desenredar toda esa burocracia. En salud, la medida central es transformar e-salud en una entidad de gestión autónoma. Buscan independizarla del ciclo político para que los directivos no cambien con cada gobierno. Y planificar las compras a 5 años para eliminar esas compras de emergencia.
Pero lo que más me llamó la atención es la historia clínica electrónica única. Ese es un salto tecnológico crucial que proponen. Hoy, si un paciente va a una posta regional y luego a un hospital, su historial se pierde. Se duplican exámenes. Se pierde tiempo vital. Una historia clínica unificada permitiría que cualquier médico autorizado sepa exactamente los tratamientos previos del paciente en todo el país. En cuanto a vivienda, proponen aumentar el presupuesto de techo propio, pasando de 26,000 a 50,000 bonos. Pero hay una medida muy específica: financiar el reemplazo de pisos de tierra por pisos de cemento. Parece un tema solo de construcción, pero el texto lo aborda como salud pública. Y aquí citan a los economistas Abhijit Banerjee y Esther Duflo para fundamentarlo. Los premios Nobel. Sí, ellos explican por qué la pobreza requiere entender las decisiones granulares de los pobres, no soluciones mágicas. Un piso de tierra es un foco constante de parásitos y humedad. Al cambiarlo por cemento, reduces drásticamente las enfermedades gastrointestinales. Menos visitas al médico, menos días de escuela perdidos. Es aterrizar la política pública al piso literal de la casa. Totalmente. Y sobre el agua, tienen una propuesta muy pragmática. En lugar de prometer redes inmensas de un día para otro, proponen permitir legalmente que las propias EPS utilicen camiones cisterna temporalmente. Para dar un servicio seguro mientras se solucionan los problemas estructurales. Y crear un fondo de expansión de cobertura para financiar las conexiones formales a largo plazo. Es dar una respuesta inmediata a esos 3 millones de peruanos. Ahora, todo este despliegue requiere un presupuesto enorme, y esto nos lleva a la parte económica y territorial. El texto lanza una frase lapidaria: sin minería, el PBI sería negativo. Diagnostican un estancamiento severo. El país necesita crecer al 6% anual para reducir la pobreza. Pero advierten que el gasto público corriente ha crecido desproporcionadamente en los últimos años sin mejorar los servicios. Y a nivel territorial las cifras alarman. En 2020, el Perú perdió más de 200,000 hectáreas de bosques. Y en lo urbano, el dato es increíble. Solo 67 municipalidades en todo el país tienen un catastro actualizado. Es decir, casi 1,900 municipios están creciendo a ciegas. Un alcalde no puede planificar sin saber cómo está distribuida su ciudad. Frente a esto, las soluciones que proponen son estrictas. En la economía explican una regla de déficit cero. Y la clave es que buscan ese déficit cero sin aumentar impuestos, priorizando el gasto de capital, o sea, infraestructura. Y afirman que no habrá más rescates fiscales para Petroperú. Para reactivar el motor minero, proponen una ventanilla única minero-energética digital, para destrabar proyectos paralizados. Y en infraestructura, priorizar la línea 1 del Metro de Lima. Ahora, en territorio y ambiente buscan reconstruir la institucionalidad reinstaurando una autoridad nacional de planificación. Y para la Amazonía, fomentan una bioeconomía amazónica. Generar alternativas reales y rentables a la tala ilegal, manteniendo el bosque en pie. Combinada, por supuesto, con interdicción firme contra la minería ilegal que contamina los ríos. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo balancear la necesidad urgente de explotar recursos mineros para crecer al 6% con la protección del medio ambiente y las comunidades? Según ellos, la única forma es a través de un Estado ordenado y tecnología. Entonces, ¿qué significa todo esto? A modo de resumen. Adelante. El Plan de Libertad Popular diagnostica un Perú paralizado por la ineficiencia burocrática y el crimen, y propone una salida basada en instituciones fuertes, tecnología, libre mercado sin monopolios y un Estado enfocado en inteligencia y servicios subsidiarios eficientes. Es un plan que confía plenamente en el diseño institucional. Pero para dejar a quienes nos escuchan con una reflexión final, volvamos a Acemoglu, a quien el documento cita. Claro. Si el éxito de un país depende fundamentalmente de la solidez de sus instituciones inclusivas, surge una duda profunda. ¿Cuánto tiempo y cuánta madurez cívica toma realmente reconstruir desde cero la confianza ciudadana en un Estado que ha sido percibido durante décadas como un obstáculo y no como un aliado? Es una pregunta tremenda. La construcción de confianza supera cualquier plan de 5 años. Es un cambio cultural. Y bueno, a nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada. Ha sido un análisis intenso. Definitivamente.
Esperamos que este desglose les haya dado un panorama claro sobre las ideas que están sobre la mesa. La invitación, como siempre, es a que sigan cuestionando y sacando sus propias conclusiones. Hasta la próxima.